Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final de esta oración, porque la historia que vas a escuchar puede tocar una parte muy profunda de tu corazón, quizá esa que llevas tiempo intentando sanar en silencio. Tal vez estés cansado, confundido o simplemente necesites una señal de que Dios no se ha olvidado de ti. Quédate conmigo, porque esta historia es también para ti, y al final oraremos juntos para que el Señor fortalezca tu fe y renueve tu esperanza. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada día compartimos una oración nueva para acompañarte en tus luchas, en tus alegrías y en tus silencios. No camines solo. Forma parte de esta comunidad de fe que busca crecer unida bajo la mirada amorosa de Dios. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Daniel, un hombre sencillo que trabajaba la tierra que había heredado de su padre. Desde niño había escuchado hablar de la fidelidad del Señor, pero con los años su corazón se había llenado de preguntas. La sequía llevaba meses castigando sus campos y cada amanecer parecía más difícil que el anterior. Daniel recordaba las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero mientras miraba la tierra agrietada y las semillas que no germinaban, esas palabras parecían lejanas. Se preguntaba si realmente podía confiar cuando todo a su alrededor gritaba escasez. Una tarde, sentado junto al pozo casi seco, levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sin saberlo, estaba repitiendo la súplica del Padre que aparece en Marcos 9:24. Y en esa confesión sincera comenzó el cambio. Al día siguiente decidió visitar a su vecina Isabel, una viuda anciana que vivía al otro lado del camino. A pesar de tener aún menos recursos que él, siempre compartía lo poco que tenía con una sonrisa tranquila. Daniel no entendía cómo podía estar en paz cuando las circunstancias eran tan duras. Isabel le habló del pasaje de Mateo 6:26, donde Jesús dice que miremos las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre las alimenta. No es que no me preocupe, dijo ella, es que he decidido confiar más en Dios que en mis miedos. Daniel volvió a su casa pensando en aquellas palabras. Esa noche abrió la vieja Biblia de su padre y leyó Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sintió que el Señor le estaba hablando directamente. Los días siguieron siendo difíciles. La lluvia no llegaba y las cuentas se acumulaban. Pero algo había cambiado en Daniel. Cada mañana, antes de salir al campo, se arrodillaba y entregaba su jornada al Señor. Ya no trabajaba solo para salvar su cosecha, sino para honrar a Dios. Un domingo, el pastor del pueblo predicó sobre la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Aquella mujer tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, pero decidió confiar y compartir. Y Dios multiplicó lo poco que tenía. Daniel sintió que esa historia hablaba de él. Tal vez no podía controlar la lluvia, pero sí podía decidir cómo vivir la prueba. Esa misma tarde tomó parte de su grano almacenado y lo compartió con una familia aún más necesitada. Mientras caminaba de regreso a casa, una extraña paz inundó su corazón. Recordó las palabras de Hechos 20:35. Hay más dicha en dar que en recibir. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía derrotado por la sequía. Las semanas pasaron y aunque el cielo seguía despejado, la fe de Daniel crecía. Comenzó a reunirse con otros vecinos para orar juntos al caer la tarde. Leían el Salmo 121 y repetían: Mi auxilio viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Una noche, mientras oraban, una ligera brisa recorrió el valle. No era aún la lluvia esperada, pero era una señal. Daniel recordó cómo Elías envió a su siervo a mirar el horizonte hasta que apareció una pequeña nube, como la palma de una mano. Esa pequeña nube fue suficiente para que Elías creyera que la respuesta venía en camino. Daniel comprendió que la fe no siempre necesita grandes evidencias. A veces basta una brisa, un susurro, una promesa recordada en el momento justo. Días después, finalmente, las primeras gotas cayeron sobre la tierra reseca. No fue una tormenta violenta, sino una lluvia constante y suave. Daniel salió bajo el agua y dejó que empapara su rostro, agradeciendo en voz alta. Pero el verdadero milagro no fue la lluvia. El milagro había comenzado mucho antes, cuando su corazón seco empezó a humedecerse con confianza. Comprendió que Romanos 8:28 era verdad. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. La cosecha de aquel año no fue abundante, pero fue suficiente. Y más importante aún, Daniel había aprendido a depender menos de sus fuerzas y más de la fidelidad del Señor. Ya no veía la prueba como un castigo, sino como una escuela de fe. Un día, un joven del pueblo se acercó a él angustiado por sus propias dificultades.
Daniel le contó su historia y le habló de 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El joven escuchaba con atención, sorprendido por la serenidad de aquel hombre. Daniel entendió entonces que su sufrimiento no había sido inútil. Dios había usado su desierto para convertirlo en fuente para otros. Como dice Isaías 43:19, el Señor hace algo nuevo y abre caminos en el desierto. Quizá hoy tú también estés atravesando una sequía. Tal vez no sea en tus campos, sino en tu familia, en tu salud o en tu corazón. Puede que estés orando y no veas resultados inmediatos. Recuerda la historia de Daniel y sobre todo recuerda las promesas de Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como dice Números 23:19. Si ha prometido estar contigo, lo cumplirá. La fe no significa negar la realidad, sino mirarla a través de la fidelidad de Dios. Significa sembrar aunque el cielo esté cerrado, compartir aunque parezca que no hay suficiente, orar aunque el silencio parezca largo. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Daniel no vio la lluvia durante meses, pero decidió creer que vendría. Y tú, que estás escuchando esta oración, también puedes decidir hoy confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes en quién has puesto tu esperanza. Cuando sientas que tus fuerzas se agotan, recuerda Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. No dice que no se cansarán, sino que serán renovados. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre trabaja en el corazón de quien le busca. Y a veces el mayor milagro no es que cambie el entorno, sino que transforme tu interior. Así como la lluvia llegó en el momento preciso, también la respuesta a tus oraciones llegará en el tiempo perfecto de Dios. No antes, no después, sino cuando tu alma esté preparada para recibirla. Permite que esta historia sea un espejo en el que puedas verte. Si estás en sequía, persevera. Si estás en abundancia, agradece. Si estás en duda, ora como aquel padre. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Hoy podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Que esta historia te recuerde que no caminas solo, que el mismo Dios que envió lluvia al campo de Daniel cuida también de cada detalle de tu vida. Permanece en la fe, incluso cuando el horizonte parezca vacío, porque detrás de las nubes invisibles, el Señor ya está preparando la lluvia que empapará tu tierra. Y ahora, mientras te dispones a orar, abre tu corazón y entrega al Señor tus preocupaciones. Él escucha, Él sostiene, Él responde. Que tu fe sea más fuerte que tu miedo, más grande que tu duda y más firme que cualquier tormenta o sequía. Confía, espera y camina, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. Amén.